Hola a todos, bienvenidos a este seminario web de FBS para principiantes, en esta ocasión sobre los patrones gráficos más importantes a considerar en el trading. Mi nombre es Tibisay Ramos Medina y soy analista de mercados financieros para FBS en español. Para las personas que ya están incorporadas en la sala, agradecería que puedan confirmarme si pueden escucharme bien y pueden ver bien mi pantalla. Tienen a su disposición dos chats, unos que dice preguntas y respuestas, otro que dice chatear. Por favor, concentren todas las comunicaciones en el que dice chatear. Vale, por aquí ya me están escribiendo. Alain, bienvenido Alain. Gracias por la confirmación y voy a dejar el chat abierto por ahí. Bien, este es un seminario web ideal, pues para principiantes suele ser una de las cosas que todo principiante suele investigar cuando está iniciando en el mundo del trading, y es lo relacionado a todos los patrones gráficos que suelen ocurrir en el trading, en todos los gráficos, y que forma parte del análisis técnico en general. En este seminario web pues vamos a ver lo que es el chartismo, los patrones gráficos de reversión, los patrones gráficos de continuación y los patrones que pueden tener interpretación dual, es decir, que pueden ser tanto de reversión como de continuación. Lo primero que hay que saber es que, por supuesto, el chartismo es una técnica de análisis occidental. De hecho, se le llama chartismo occidental o americano porque es una técnica de análisis que utiliza muchas velas para identificar patrones de comportamiento en el precio. Existen muchísimos patrones, pero en este seminario web vamos a mencionar los que son más frecuentes de observar en los gráficos. Existe un gran número de patrones que son muy poco frecuentes. Al final voy a indicar uno que suele aparecer en raras ocasiones, pero es muy efectivo para identificar reversiones, y no lo incluí como parte de las imágenes. Entonces lo vamos a ver más bien en la plataforma. En la plataforma después vamos a ir a ver algunos ejemplos actuales de estos patrones que está mostrando el precio. El primero de los patrones, por supuesto, es vamos a ver que Zoom siempre se toma un tiempito para... El primero de los patrones es Dios mío, es el patrón de hombro, cabeza, hombros. Es un patrón muy común en todos pues, los gráficos. Estos patrones aparecen con cierta frecuencia en cualquier instrumento financiero, sea de bolsa, sea de forex, sea de criptomonedas, aunque las criptomonedas he visto muy pocos de estos patrones, pero suelen ocurrir, es un comportamiento general. Importante considerar también que el hecho de que son patrones es una de las cosas que lo hace más confiable, es justamente la ocurrencia o la frecuencia de ocurrencia en el gráfico y la cantidad de personas que lo siguen. Si bien actualmente hay un gran número de operadores que utilizan el trading algorítmico y no se guían mucho de este tipo de patrones, pero sí los podemos observar en muchos de los análisis técnicos que recibimos pues, en muchas plataformas electrónicas, puede ser incluso Trading Central. Hay otras herramientas que ofrecen ciertas señales de trading en base a la ocurrencia de este tipo de patrones. Entonces, este trading algorítmico suele seguir también estos patrones y además las masas, porque está muy relacionado con la psicología de masas. Cuando se observa un tipo de patrón, entonces en general puede ocurrir un mismo comportamiento porque ya todo el mundo sabe, o la gran mayoría de las personas sabe qué esperar cuando ocurren este tipo de patrones. Entonces, cuando observamos en los gráficos un patrón de hombro, cabeza, hombro, estamos observando que hay un extremo, luego de una tendencia alcista se produce un extremo con tres puntas, pero que justamente parecen una cabeza y dos hombros. Necesariamente debe existir la segunda onda, debe ser mayor que las dos anteriores. Nunca la tercera onda debe superar
a la anterior. Hay ciertas características que hay que tomar en cuenta. Debe venir una tendencia bajista previa y debe observarse pues que hay como agotamiento. De hecho, este patrón nos indica agotamiento. Y lo observamos es justamente cuando se produce la tercera onda por debajo de la segunda. Allí ya se comienza a observar la formación del patrón, la señal de agotamiento en las cotizaciones, y por supuesto lo que se espera es que las cotizaciones vuelvan sobre la línea de cuello o la base del patrón para poder confirmar el patrón. El patrón solo se confirma cuando las cotizaciones vuelven hacia la línea de cuello, hacia el soporte que los conecta. Siempre hay variaciones en este tipo de patrones, no los van a observar en los gráficos exactamente tan bien dibujados como en esta imagen. Siempre hay alguna que otra variación, un piquito un poco más alto que el otro, e incluso podemos ver una variación donde hay dos hombros y a cada lado. Puede ser uno un poco más alto que el otro en cada lado, pero siempre hay un extremo central que es más alto que todos los demás. Eso puede ocurrir, pero cuando se observa que hay dos hombros al lado izquierdo, debe producirse exactamente el mismo comportamiento al lado derecho. Eso es una característica de este patrón. De otra forma, pues no se forma como tal el patrón. Debe existir la misma característica. Si es un solo hombro a la izquierda, pues uno a la derecha, o dos a la izquierda, dos a la derecha. Igualmente, la línea de cuello nunca suele ser totalmente horizontal, puede ser incluso inclinada hacia abajo o inclinada hacia arriba. Eso puede darse también. Lo importante es que el patrón se confirma al momento en el que las cotizaciones rompen esa línea de cuello que conecta los mínimos de ese patrón. En general, siempre que se produce el rompimiento, se ha confirmado el patrón, pero siempre para operar este tipo de patrones es conveniente en temporalidades más bajas a las que se observa el patrón, pues esperar un retroceso a la línea de rompimiento, a la línea que fue rota, y a partir de allí volver. Esto no ocurre el 100%. Por eso es que a veces, si se observa el patrón en gráficos de H1, puede que en H1 no observes el retroceso. Por eso es conveniente, una vez identificado el patrón, pues ir a temporalidades más pequeñas a esperar el pullback sobre la línea, digamos a M15 o M5, a esperar el pullback sobre la línea de rompimiento para operar el patrón a la baja. Por supuesto, este mismo patrón pues tiene su contrapartida, que es el hombro cabeza hombros invertido que se produce al final de un movimiento bajista. Este suele ser más común de observar, y lo que ocurre es que eh, en general suelen ser una interesante señal de agotamiento del movimiento bajista. Es muchísimo más frecuente observar este patrón bajista con señales de reversión alcista que el alcista, que el caso de la señal de reversión bajista. Y lo vamos a ver. De hecho, en este momento está ocurriendo en algunos de los pares mayores. Bien, y te proporciona igual la misma señal, una señal de reversión, de que hay agotamiento. Y eso lo vas a ver porque en general el segundo hombro busca la zona del primero. Es bastante frecuente. Luego tenemos el doble techo, que es muy común escucharlo. Es similar al anterior, pero en general los dos picos deben ser más o menos idénticos, no milimétricamente idénticos, no al pip, pero sí, no importa que tenga 5, 2, 3, 5 pips, un pico más arriba que el otro, o sea, no importa, lo importante es que sean más o menos similares, porque indica que igualmente hay agotamiento dentro de las cotizaciones. En general, es importante considerar que este patrón, al igual que el de cabeza a hombros, tiene un factor de cumplimiento de alrededor del 50-52%. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, no hacer operaciones a ciegas, introduciendo operaciones de venta simplemente al ver esto, porque no suelen cumplirse. Como podemos ver,
digamos, un 52% no es un porcentaje como para tú poner como tal el peso de tu confianza del trade. Primero es importante esperar el rompimiento y la confirmación del patrón con un retroceso y al pullback a la línea de cuello. En este caso, pues este patrón muestra dos extremos idénticos y había olvidado algo muy importante. En el caso del anterior, siempre es importante considerar que la proyección de ganancia a partir del rompimiento de la línea de cuello corresponde al alto el extremo más alto y entre el extremo y pues la línea de cuello. Esto es similar en el caso del doble techo, pero en el caso del doble techo conectamos con una línea horizontal los dos extremos y a partir de allí medimos la distancia con una línea tendencial, pues medimos la distancia que hay entre el alto de esos mínimos y la línea de cuello y esa es la proyección de ganancia de este patrón. Igualmente cuando lo vemos en el caso del doble suelo, ocurre exactamente lo mismo. Se produce después de un movimiento tendencial bajista, se muestra un extremo de doble techo indicando que hay consolidación. Esto siempre es un rango y puede llegar a considerarse un rango de acumulación, que en general es donde se preparan la mayor parte de los traders institucionales para cambiar la tendencia y acumular la mayor cantidad de órdenes para ir nuevamente al alza. Entonces, ocurre idéntico. Se mide la proyección de ganancia desde el mínimo del patrón a la línea de cuello y desde la línea de cuello hacia arriba es la proyección de ganancia o el objetivo de ganancia de este patrón. Luego tenemos unos ejemplos de hombro, cabeza, hombros en el par dólar australiano, dólar canadiense. Tenemos un ejemplo que fue muy cercano uno de otro. Como podemos ver, el caso de los dos picos no están exactamente alineados, pero aún así la proyección de ganancias se cumplió casi al 100% y posteriormente de haberse cumplido, pues se generó un doble suelo. Y las cotizaciones pues volvieron a los máximos donde estaba generando prácticamente el 100% de proyección de ganancias. Luego tenemos el triple techo que suele confundirse con las consolidaciones o los rectángulos, pero el caso del triple techo, lo que es como patrón de reversión, siempre va a generar una reacción opuesta a la que viene el movimiento tendencial. Es como los dos patrones anteriores, siempre nos va a indicar que hay agotamiento del movimiento actual y va a revertir necesariamente en contratendencia. Entonces, con este patrón de triple techo se hace exactamente lo mismo que el patrón anterior. Se traza una línea horizontal sobre los máximos y a partir de allí se conecta verticalmente con la línea de cuello para identificar cuál es la proyección de ganancia de este patrón. Y a partir de allí, a partir de esa línea de rompimiento, se traza esa proyección de ganancia, pero solamente estos patrones son operables después de que se produce el pullback. Importante considerar, cuando las cotizaciones vuelven dentro de la zona del patrón y no vuelven a hacer el pullback, pueden volver dentro de la zona del patrón y vuelven a la zona de los máximos, o sea, dentro ya de la zona del patrón, el patrón queda totalmente invalidado. Incluso el doble techo, cuando se produce un rompimiento y vuelve a haber otro máximo, el patrón queda invalidado totalmente. Sin embargo, podemos considerar que si hay un segundo techo y hay un retroceso, pues podemos considerarlo como un triple techo. Por eso es que de entrada siempre hay que esperar y observar cómo es el comportamiento del precio y cómo llega la velocidad del precio sobre esta zona. Si vemos que el retroceso es muy fuerte, es posible de que este patrón quede completamente invalidado debido a que es posible que haya una continuación de tendencia y esto haya sido simplemente pues una pausa o un rectángulo, como es otro de los patrones dentro del precio, que llamamos a ver que es prácticamente la diferencia principal del triple techo con el rectángulo es justamente esa. El rectángulo es un patrón de continuación. Entonces, de allí es que hay que tener muchísimo cuidado de hacia dónde se rompe el triángulo, el patrón.
Entonces, siempre hay que tener la paciencia de esperar la dirección del rompimiento y esperar el retroceso. De nuevo, el retroceso idealmente esperarlo en una temporalidad menor. Igualmente, cuando tenemos este patrón, se proyecta a la baja y se produce como resultado de un movimiento bajista, y entonces comenzamos a ver agotamiento cuando se producen pues los tres suelos, triple suelo, que se llama este patrón. Si el primero es triple techo, el segundo es triple suelo. Igualmente, siempre el patrón, todos los patrones se confirman al momento del rompimiento de su línea de cuello y se espera el retroceso sobre el mismo. Aquí tenemos un ejemplo de triple techo y vemos la proyección de ganancia. Observen que he trazado pues una línea vertical sobre el máximo, o sea, desde el máximo hasta la línea de cuello del mínimo que conecta los primeros, y a partir de allí se traza la proyección de ganancia. En este caso, podemos observar que inmediatamente después de que se produce un pullback en esa misma temporalidad, no llega la proyección de ganancia de forma inmediata después del rompimiento, sino que se produce pues mucho después con un segundo pullback. Alain pregunta, a ver, ¿el pullback es para tomar ganancias de retroceso o es para entrar en cambio de tendencia? Justamente este pullback es para que entres en cambio de tendencia. Es la confirmación de este patrón. La confirmación, ya tienes la confirmación con el rompimiento. Y luego debes esperar a que el precio venga nuevamente a esta línea, y a partir de esta línea es que vas a tomar órdenes en venta para iniciar la nueva tendencia bajista. Por supuesto, los stop loss siempre deben estar pues más o menos a la mitad del patrón. En caso de que venga el patrón a la mitad, perdón, vengan las cotizaciones a la mitad del patrón y te invaliden el patrón, ¿ok? Eso pues no, nadie lo sabe, por eso siempre debes tener tu stop loss allí de seguridad, y es la única manera pues de evitar mayores pérdidas. Pero definitivamente estas señales y estos patrones te van a dar una herramienta adicional para entender qué podría pasar en el gráfico a partir del momento, a partir de las cotizaciones que se están mostrando en este momento. O sea, no se busca predecir como tal el mercado, sino ver qué es lo que te está mostrando el mercado en el momento actual. Bien, luego tenemos, esos son los que vimos, son los patrones de reversión pues más importantes. Luego al final vamos a ver otro patrón de reversión, pero que puede ser considerado dual, y ya vamos a ver por qué. Luego tenemos unos patrones más sencillos que son las banderas y los banderines, y bueno, idealmente estos patrones son identificables en temporalidades menores, digamos de H1 para abajo, porque son pausas en el precio. Un triángulo, por ejemplo, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero si observamos acá, o puedes decir que esta figura que está acá, que es un banderín, puede ser también un triángulo. Ya les voy a mostrar la diferencia. Pues las banderas y los banderines son simplemente pausas en el precio, por eso suelen ser vistas más que nada a partir de gráficos de H1 para abajo, y se forman después de que hay fuertes movimientos impulsivos en el precio, que justamente ese movimiento impulsivo forma el asta del patrón, y es el asta de ese patrón es justamente la proyección de ganancia. Las cotizaciones se consolidan brevemente o retroceden brevemente, pero generan una pausa y no retroceden más del 50% de esa asta. O sea, el retroceso debe ser un tercio de esta expansión alcista, y a partir de allí, una vez que conectes las líneas e identifiques que tienes una bandera o un banderín, si las líneas coinciden al final, pues entonces ya entenderás que estás ante la posibilidad de un patrón de continuación que tiene como proyección de ganancia la última expansión alcista. Es decir, duplica la expansión anterior. Entonces, estos patrones suelen ser de corta duración, a diferencia de los triángulos. Los triángulos los puedes identificar en gráficos diarios de H1 en adelante, y pueden durar días, semanas, meses.
Pero un patrón de banderín y de bandera suelen ser pausas y suelen ser de corta duración. Entonces, no esperen verlos o que sean de muy alta fiabilidad si los ven en gráficos diarios o cosas así, porque son de corta duración. Aquí tenemos un ejemplo de un patrón de bandera en un gráfico de H1. Vemos más o menos una proyección de ganancia, una proyección del 100% del asta anterior. Otro de los patrones de continuación es justamente del que estaba mencionando y la comparación con la que estaba haciendo con el triple techo, y es el patrón de rectángulo. El rectángulo es justamente una consolidación. Ustedes perfectamente pueden observar una consolidación y pueden ir a enmarcarlo dentro de una caja, lo que se llaman las cajas de precio, y lo mínimo que debe tener son 3 fractales adentro. Puede ser una V, pues es lo mínimo que debe para formar un triángulo. Y igualmente es el mismo criterio de las consolidaciones. Las consolidaciones lo mínimo es 3 fractales, una V. ¿Okay? A partir de allí el precio puede venir y rebotar tantas veces como quiera, pero siempre debes considerar que estas consolidaciones también son de corta duración y suelen ser de continuación de tendencia. En general, cuando observamos una consolidación mucho más prolongada, también puede ser una reversión de tendencia, pero las observamos al final de movimientos tendenciales. Una persona me diría, bueno, pero si estoy viendo la caja en este momento, pudiera pensar que es el final de un movimiento tendencial. ¿Cómo sé que termina acá? Pues la única manera de saberlo es esperar el rompimiento. Debes esperar de qué lado se produce el rompimiento. Siempre del lado que se produce el primer rompimiento, allí vas a esperar el retroceso y sobre él puedes tomar órdenes, pues se pueden colocar órdenes pendientes. Eso es lo único que hay que hacer con los patrones, esperar simplemente que se produzca el rompimiento, que será la señal de cumplimiento del patrón. A diferencia del triple techo, observamos que el triple techo viene de un movimiento tendencial pues bajista y luego revierte el movimiento, te indica una reversión. En el caso del triángulo, en el caso del rectángulo, se va a producir un rompimiento en la parte superior indicando que esto ha sido solo una pausa. Luego tenemos los triángulos. Los triángulos, de hecho, son el patrón más confiable que existe. Donde ustedes vean un triángulo, pueden tener digamos, una confianza de que el cumplimiento del patrón se va a dar alrededor del 70-80% de las ocasiones. A diferencia de los patrones anteriores, en especial el caso del doble techo y doble suelo, que suele tener el ratio de cumplimiento de alrededor del 52%, pero en este caso estamos ante un patrón que tiene mucha confianza en el mercado y suele ser muy seguido. Entonces acá vamos a observar dos tipos de triángulos y lo pueden ver en todos los análisis también, que los analistas solemos escribir que es un triángulo recto o un triángulo simétrico, y ya por allí ya las personas, los demás que están leyendo el análisis también ya pueden interpretar hacia dónde va el precio, cuál es la expectativa. Entonces los triángulos son pues, patrones sumamente sencillos de reconocer en los gráficos y por supuesto conectan al menos 3 fractales. Recordemos que el fractal es un patrón de velas japonesas que parece una mano y generalmente un fractal se produce en todos los soportes y resistencias, en todos los extremos. Entonces, cada extremo debe ser conectado con una línea diagonal que, por supuesto, en general debería conectarse en el extremo. ¿Qué ocurre con los patrones? Los patrones de triángulo suelen ser también pausas o consolidaciones en el precio incluso por largo periodo. Estos patrones suelen presentarse incluso en gráficos de largas temporalidades y suelen durar meses, indicando que hay una cierta consolidación haciendo que el precio está triangulando. En ese caso, pues se indica que hay como indecisión en el mercado, indecisión entre los participantes del mercado. No obstante, suele ser un patrón de continuación, simplemente se está dilatando lo inevitable. Si observamos un triángulo luego de un movimiento tendencial alcista,
pues entonces debemos esperar que el triángulo al menos se cumpla, digamos que se llene al menos en un 70-80% antes de producir el rompimiento alcista. Igualmente, cuando tenemos el triángulo luego de un movimiento tendencial bajista, entonces debemos esperar que el triángulo haga un llenado más o menos del 70-80% para esperar el retroceso. Y la operación también se introduce previo al rompimiento, colocando siempre los stop loss por arriba del último máximo que ha dejado ese rompimiento, que en general suele ser ya pues más cercano al vértice del triángulo. Luego tenemos un segundo tipo de triángulo que son los triángulos rectos. En este caso, pues siempre vamos a observar que las cotizaciones van generando, por ejemplo, en este caso, altos cada vez más altos, pero los máximos se mantienen idénticos. Entonces se mantienen conectados con una línea horizontal que suele ser un soporte o una resistencia, pero en general casi en el 90% de las ocasiones el rompimiento se produce sobre ese soporte o sobre esa resistencia que ha conectado los máximos o los mínimos. Y entonces a partir de allí es donde también se planifican las operaciones esperando que se produzca ese comportamiento. Siempre también igualmente lo vemos después de movimientos tendenciales bajistas y conectado con un nivel de soporte. Entonces, esto es muy importante. Y tiene mucho que ver con niveles donde el precio prueba mucho. Donde el precio prueba mucho, en general siempre después se produce un rompimiento sobre ese mismo nivel. Este nivel de soporte o de resistencia aumenta su importancia en la medida en que tiene más pruebas. Y por eso forman este tipo de patrones. Y por eso es que son tan confiables, especialmente los triángulos rectos, más que los simétricos, los rectos. No obstante, los triángulos simétricos son más comunes en el trading. Aquí tenemos un ejemplo del par Libra-Yen, donde se produjo un triángulo, se observa, ¿ves? La conexión de algunos máximos. No necesariamente debe ser el máximo más alto, a pesar de que incluso acá se puede considerar un triángulo recto, pero esta conexión genera sí o sí, o sea, continuación de tendencia. En este caso tenemos el ejemplo de un triángulo recto donde hay máximos cada vez más bajos, máximos descendentes, pero están conectados con un nivel de soporte que tuvo varias pruebas. Entonces, en general, siempre donde hay muchas pruebas, ese nivel adquiere mayor importancia y se puede esperar un rompimiento. La proyección de ganancia de los triángulos está relacionada con la base de ese triángulo. Se mide con una línea de tendencia la base de esos triángulos y se proyecta sobre o por debajo del sitio donde se produce el rompimiento. Y a partir de ahí entonces podemos considerar, bueno, el objetivo de ganancia de ese trade. El último de los patrones a considerar en este seminario web es las cuñas. Son por demás pues mis patrones favoritos y los más frecuentes en aparecer y los más, además de los triángulos, son sumamente confiables también. La diferencia entre una cuña y los triángulos es que normalmente la inclinación de las dos líneas apunta hacia el mismo lado. Fíjense que los triángulos en general se conectan muy rápido porque las líneas van una en contra de la otra. Pero en el caso de las cuñas, pues eventualmente si se proyectan las líneas en el tiempo, pues en algún momento se cruzarán. Pero de momento con el movimiento más cercano, pues se muestra que las líneas pues apuntan relativamente pues en la misma dirección. La diferencia también es que las cuñas van a tener una tendencia contraria al movimiento dominante que trae el precio en este momento. Si traemos un movimiento tendencial alcista, se va a producir en general pues una cuña que nos va a indicar el agotamiento de, el agotamiento de ese movimiento. ¿Qué ocurre? Si aquí también puede variar el tema del rompimiento. Hay que estar muy atentos
hacia dónde se produce el rompimiento. No obstante, es importante observar lo siguiente. Si usted está observando que el movimiento bajista se va estrechando, va indicando que hay agotamiento. Por lo tanto, en vista de ese agotamiento, podemos esperar que el retroceso se va a producir pues, en contra de ese movimiento tendencial. Entonces, hay cuñas, o sea, las cuñas alcistas y las cuñas bajistas pueden ser tanto patrones de reversión como patrones de continuación. ¿Cuándo son patrones de reversión? Cuando, por ejemplo, si traemos un movimiento tendencial alcista y observamos que la cuña de pronto se mantiene en más o menos diagonal o relativamente horizontal, pero se observa el estrechamiento de las cotizaciones, entonces allí observamos que ya se va a producir un rompimiento en la parte inferior. Pero también puede ser continuación de tendencia, dependiendo de hacia dónde. Siempre lo que hay es que estar pendiente de hacia qué lado se produce el rompimiento. En general también, al igual que los triángulos, la proyección de ganancia de este patrón es la base del patrón. Siempre se mide el extremo más ancho y a partir del rompimiento se proyecta en el sentido del rompimiento. Y suelen ser patrones que se cumplen muy bien, suelen ser patrones que tienen una confianza similar a la de los triángulos. Aparecen y cumplen más o menos las expectativas entre el 70 y el 80%, son muy confiables. Acá tenemos un ejemplo de un movimiento, o sea, de cuña. Observemos que si bien traía un movimiento bajista y la cuña se mantuvo en línea con esa inclinación, entonces igualmente nos está mostrando que hay un agotamiento, un estrechamiento de las cotizaciones, entonces allí nos está indicando que hay reversión. En general, vamos a ver, yo suelo tener un patrón, yo suelo tener un archivo donde voy midiendo, voy colocando los patrones que voy consiguiendo en mis análisis y colocando el porcentaje de cumplimiento de esos patrones. Y de todos los patrones que yo he medido a lo largo del tiempo que tengo escribiendo análisis, pues los más confiables han sido hasta ahora las cuñas y los triángulos, con un cumplimiento del 100%, casi en el 80 o el 90% de las veces en que han aparecido estos patrones. Ahora vamos un momento a la plataforma de trading para ver actualmente en dónde se están produciendo estos patrones. Vamos a ver, estamos ahora en, quien deje de ver la plataforma de trading, por favor me comunica. A ver, alguien me está escribiendo por acá. Bien, Catherine estaba escribiendo, sí. Las consolidaciones de mercado se presentan en patrones de rectángulos y de triples techos. Entonces siempre observar cuando se produce una V o una V en el precio. Hay siempre generalmente cuando se produce una V viene cambio. Vamos a ver quién me está escribiendo más por acá antes de ir a revisar algunos de los gráficos estos. A ver, Alain pregunta, ¿todos estos patrones qué temporalidad es la adecuada? Bueno, es que estos patrones no te los vas a inventar tú, estos patrones simplemente aparecen en el precio. Lo que tienes es que desarrollar, digamos, la visión de trader, de analista. Cuando estás haciendo tus análisis, estás viendo los gráficos, digamos, sé un poco, te alejas un poco del gráfico para poder identificar el patrón que forman muchas velas, no irte a lo micro, sino pues observar pues a nivel macro. Estos patrones los puedes ver que ocurren desde gráfico mensual hasta gráfico de un minuto. Que yo te puedo decir que tienen confiabilidad en gráfico de un minuto, no lo sé, yo realmente muy poco opero en gráficos de un minuto. Por lo tanto, no creo que las personas que operen en gráfico de un minuto se pongan con la calma de identificar patrones. No me parece que es el tipo de trading. Pero definitivamente estos patrones aparecen en todas las temporalidades gráficas, en todas. Porque en sí mismo te van a dar una señal de agotamiento. Fíjate, vámonos, bueno, estamos en el par dólar australiano, dólar neozelandés ahora mismo.
Y en este ejemplo estamos viendo, déjame, fíjate, aquí estoy poniendo el foco en un patrón de doble techo que se produjo acá a final de la jornada de ayer. Estamos en M15, fíjate, estamos en temporalidad de M15. Y aquí al final de la jornada de ayer se produjo un doble techo y por supuesto después de, perdón, un doble suelo, y a partir del doble suelo siempre lo que hay es que prestar atención a los máximos, el rompimiento del máximo, y que las cotizaciones no vuelvan otra vez sobre los extremos del patrón. Cuando las cotizaciones vuelven sobre los extremos del patrón, te invalidan el patrón, quedan anuladas completamente. El pullback incluso puede entrar un poquito dentro del patrón, no hay que ser tan rígidos, no se trata de eso, porque acá los patrones no son de dibujo como en los libros, no te van a aparecer tan exactamente como en los libros. Entonces, para eso tienes que desarrollar, digamos, la visión de analista, de trader, para identificar acá las señales que te está dando el precio, porque son circunstancias que te está dando el precio. Vamos, sí lo puedo mover, vale. Vamos a ver, en el Standard & Poor's, déjame ver cuál fue el que yo había identificado en el Standard & Poor's. Déjame quitar esta barra por acá. Ok. Fíjate, en el Standard & Poor's acá de momento nada. Claro, aquí está. En el Standard & Poor's aquí estaba el miércoles de la semana pasada se produjo un doble techo. Y fíjate, la proyección de ganancia más o menos, normalmente se hace la proyección de ganancia desde el extremo hasta, pues digamos, el extremo de la mecha de la vela, hasta el cuerpo de la vela, más o menos. En general, es importante tener la expectativa de menor recorrido, porque si te ubicas en la expectativa del mayor recorrido, considerando el extremo extremo hasta la punta del extremo, es posible que puedas poner tu take profit más abajo de lo que realmente debe estar. Siempre, a pesar de que coloques las órdenes, siempre debes de tener en cuenta que la toma de ganancia debe considerar la distancia del spread. ¿Ok? No vas a colocar, bueno, es que aquí voy a colocar mi take profit y aquí hasta aquí tiene que llegar. Observa que el take profit o el patrón de la proyección de ganancia llegaba acá, y observa que el patrón se quedó un pelín por arriba. O sea, si se quiere, dejó un cumplimiento del 90%. Pero ¿qué pasa? Esta distancia menos el spread, podrías haber colocado pues la toma de ganancia un poco más arriba, tomando en cuenta esto. Otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo en el petróleo. Algo muy importante a considerar acá, fíjense, que era algo que yo he observado muchísimo ya en todos mis análisis y mis trades. Y fíjense, aquí tenemos un doble techo. Generalmente culmina el movimiento de correctivo con un extremo de doble techo. Te fijas el movimiento o la línea de cuello, sin esperar demasiado la mecha, sino donde hay mayor coincidencia de niveles, para que puedas esperar y entrar un poco anticipado. Y como puedes observar, pues hay un cumplimiento en este caso. En general, se produce al final de un movimiento tendencial bajista un hombro, cabeza, hombros invertido que forma al mismo tiempo, siempre deben observar eso, hace una formación de diamante más o menos. El diamante lo van a observar porque hay una línea, puedes conectar estos dos máximos con una línea diagonal y se produce una línea diagonal más o menos similar del lado derecho, pero en la parte superior también puedes hacer un dibujo similar, y cuando se produce esa formación de diamante, que es el hombro, cabeza, hombros invertido, pero también tiene una formación de diamante en general, pues eso siempre es reversión. Eso ya te está indicando que aquí no hay más bajada. Por más fuerza que pueda traer este movimiento, acá no hay más bajada. Entonces, eso es otro de los elementos a considerar cuando observamos el patrón de hombro, cabeza, hombros invertido, de si forma en la parte superior también
forma en general un patrón de diamante. Y aquí lo estamos viendo también en el petróleo, en esta semana, el hombro, cabeza, hombros. En el caso del par libra-dólar, aquí podemos, vamos a ver, aquí en el caso del par libra-dólar, se mostró, miren, casos donde no necesariamente se produce el cumplimiento de un patrón. Aquí tenemos un triple techo, ¿ves? No obstante, bueno, acá sí que se produjo, ya recuerdo haberlo trazado, se produjo el cumplimiento de este patrón, pero no al 100%. Digamos que se generó la predicción de ganancia alrededor del 50%. Y después, si bien acá se produjo un pullback y volvió, pero después las cotizaciones volvieron adentro de la zona del patrón, generando nuevamente a su lado, como podemos observar, nuevamente un movimiento de agotamiento. Ya bajo este escenario, o sea, también es posible tú agarrar y conectar todos estos puntos en un rectángulo y decir, bueno, esto ya está mostrando mucha consolidación, ahí el precio vuelve una y otra vez y no rompe definitivamente ningún nivel. Por lo tanto, aquí vale la pena observar esta formación gráfica como un patrón, pues, de agotamiento, observar esto. Luego, vamos a quitar este. Aquí, más atrás, en el mismo par, se observó un patrón, un extremo de hombro, cabeza y hombros. La proyección de ganancia de la línea de cuello se cumplió al 100%. Tenemos el ejemplo acá. Luego tenemos el caso del par dólar americano, dólar canadiense. En este momento está mostrando un patrón de doble suelo. Simplemente aquí hay que esperar si se produce el rompimiento del mínimo que los conecta, y una vez que se produzca el rompimiento solo hay que esperar el pullback. Si las cotizaciones vuelven sobre los mínimos, pues queda totalmente invalidado este patrón. Igualmente, cuando puedes observar más atrás y conectas los últimos máximos que ha dejado el precio, especialmente en los niveles donde hay mayores coincidencias, tú podrías decir, bueno, pero es que hay una mecha y estos otros mínimos no son idénticos. Pero si conectas un nivel de resistencia, un nivel horizontal, en los puntos donde hay mayor coincidencia, puedes observar de que el precio definitivamente retrocede o reacciona a ese nivel. O sea, ese nivel representa un nivel de pivote, lo que indica que hay agotamiento ante estos niveles. Entonces aquí, si bien puedes ver que hay un patrón de triple techo conectando los mínimos y generando nuevamente la proyección de ganancia del patrón, de hecho un poco más de esta proyección de ganancia. El par euro-dólar, fíjense, ayer mostró ese diamante del que les estaba hablando, el hombro, cabeza a hombros con la formación de diamante, y efectivamente generó pues el agotamiento de este movimiento bajista y generó pues una reacción al alza. No tan fuerte como se podría esperar, porque digamos que bueno, podría ser esta la proyección de ganancia. Vamos a medir, vamos a ver si efectivamente si la cumplió. Bueno, no tanto la cumplió, pero hizo un movimiento alcista en línea con el patrón de agotamiento indicado previamente. Claro, ya acá estamos teniendo este movimiento bajista muy fuerte, pero recordemos que hoy tenemos reunión de Banco Central y los movimientos de fundamentales no son considerados netamente técnicos o de ayudas a los patrones. Finalmente, me parece que aquí tenemos un nuevo patrón, el dólar australiano yen, también el diamante del que les hablaba con el hombro, cabeza, hombros invertido. Aquí está, si conectamos estos máximos también, observamos más o menos la figura del diamante del que les hablaba, que nos indica agotamiento en un movimiento tendencial. Bien, estos son los patrones que
que son más fáciles de identificar en todos los gráficos, y hemos podido ver varios ejemplos en las cotizaciones de ahorita. De modo que lo único que hay que tener muy pendiente es ser muy observador cuando se está aprendiendo esto de hacer análisis técnicos, es la observación. La principal característica de un trader y de un analista es que somos muy visuales. Entonces, todo tiene que ver con la observación. Y por eso es que estos patrones aparecen en cualquier temporalidad gráfica. Simplemente hay que saber observarlos. Bien, abro la sesión de preguntas y respuestas para sus dudas, comentarios. Giovanni Calero pregunta, ¿cómo identificar falsos rompimientos? Bueno, de hecho hay un seminario web exclusivamente dedicado para ese tema, cómo identificar falsos rompimientos. En general, solamente te puedo decir lo siguiente. Siempre que se produce, por ejemplo, en este movimiento que estoy señalando acá, después de un movimiento de corrección, siempre pues el precio te baja en cada movimiento alcista, te tienes que ir fijando pues en los mínimos y en los patrones que va formando el precio después de un movimiento alcista. Después de un movimiento alcista, lo único que a ti te va a importar fijarte es en los mínimos, en los soportes. Entonces, siempre, siempre, el primer rompimiento de un patrón, el primer rompimiento de un nivel, siempre debe considerarse como falso, siempre, hasta que se confirma con un segundo movimiento. De allí la importancia del pullback. Entonces, en este caso, por ejemplo, si aquí pudiéramos considerar este escenario que está acá como un hombro, cabeza, hombro, entonces el primer rompimiento del patrón lo podemos considerar siempre como falso rompimiento, ¿ok? Como un engaño para que la gente entre aquí, luego venir y volver y venir hasta acá. Pero por eso siempre tenemos que esperar el pullback al nivel y luego un nuevo mínimo por debajo del mínimo del rompimiento. Allí deja de ser un falso rompimiento y se confirma, se convierte en la confirmación del rompimiento. Bien, ¿alguien más? Vamos, tenemos otra pregunta por acá. No, esta ya la había leído. Bien, que era Catherine y Giovanni. Bien, me parece que no tengo más preguntas hasta ahora. Si no hay más preguntas hasta los momentos, dejamos el seminario web hasta acá. Si tienen dudas adicionales, perfectamente pueden dejar sus preguntas y comentarios en el canal de YouTube FBS en español, debajo en los comentarios de este video cuando lo suba, y con muchísimo gusto pues los contestamos todos. La grabación, sí, exactamente, de este seminario web para las personas que se incorporaron tarde, igualmente lo pueden ver en la página web de FBS, en la sección de Forex TV, webinarios o seminarios web, y también en el canal de YouTube FBS en español. Y allí lo pueden repetir. Bien, muchas gracias a todos por su participación. Será hasta el próximo mes. Ya colocaremos la lista actualizada de los seminarios web del próximo mes. Así que será hasta el próximo mes. Chao, chao.